Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Juan Pardinas, analizaremos el debate alrededor del precio de la gasolina. Luego conversaré con Pascal Beltrán del Río sobre la situación en Libia y finalmente pasaremos al tema que estamos desarrollando esta semana, las elecciones en el Estado de México. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, buenas noches. El precio de la gasolina es un tema que genera gran controversia en México entre expertos y políticos. Según algunos, se trata de un precio clave de la economía que debe mantenerse estable para evitar presiones inflacionarias. Para otros observadores, es un precio que se debe fijar de la misma forma en la que se establece el precio de los plátanos o las zanahorias, es decir, por medio de la oferta y la demanda, ya que ello permite evitar subsidios y, en particular, subsidios a los que más tienen. Para algunos más, debe ser igual al precio de la gasolina de nuestros vecinos del norte o de alguna otra referencia internacional. Y para los que se preocupan por el cambio climático, su precio debería reflejar sus efectos negativos en el medio ambiente y ser alto para disuadir su consumo. Las recientes protestas en África del Norte y Medio Oriente y el impacto que estos acontecimientos han tenido sobre el precio del crudo han hecho que el tema del precio de la gasolina en México cobre importancia y que nuevamente se cuestione la política de los incrementos periódicos adoptados por la Secretaría de Hacienda desde principios de 2010. Se trata de un tema complejo que nos importa a muchos y nos afecta a todos. Y para platicar precisamente del precio de la gasolina en México, está con nosotros Juan Pardinas, director general del INCO. Juan, buenas noches. Muchas gracias, Javier. Oye, ¿es correcto decir que el gobierno mexicano subsidia la gasolina? ¿Eso es lo que está sucediendo? ¿Y cómo es que sucede eso? Ahora sí que depende. Hoy, el día de hoy, a fines de marzo y en lo que va del año y en lo que ha sido la constante de los últimos años, sí, efectivamente el gobierno mexicano subsidia el precio de la gasolina. ¿Y por qué este es un tema importante, yo diría que crucial para el futuro de México? ¿A ti, Javier, te gustan las películas de monstruos? Pues no me encantan, pero me encanta el cine, entonces de vez en cuando veo una que otra. Pues si tiene uno una cultura cinematográfica, se acuerda uno que, por ejemplo, a los vampiros, a Drácula, lo matas con una estaca en el corazón. O una bala de plata. Al hombre lobo con una bala de plata. Entonces, la metáfora de la bala de plata lo que nos dice es como una solución magnífica para destruir un enorme problema o un monstruo con la cara peluda, como es el caso del hombre lobo. Yo creo que el precio de la gasolina en política pública en México es lo más cercano que tenemos a una bala de plata para cambiar la estructura productiva del país. Evidentemente no hay varitas mágicas, no hay soluciones fáciles, pero si hubiera una cosa que pudiera transformar a México, solo una que pudiéramos cambiar, yo creo que el precio de las gasolinas sería lo más importante. Hay muchas razones para justificar el argumento de la bala de plata. Creo que la principal es la cantidad de recursos que el gobierno y el pueblo de México, porque a final de cuentas el gobierno no nos regala nada, simplemente administra dinero ajeno, lo que invertimos los mexicanos en disfrazar los precios reales de la gasolina alcanza montos absurdos. Para dar una idea y poner esto en una escala comparativa, para 2010, que no ha sido el año en el que, en 2011, perdón, en el año en el que estamos, que si no cambian mucho el precio del petróleo, habrá que ver qué pasa en el norte de África, vamos a estar gastándonos cerca de 80,000, 70,000 millones de pesos en subsidiar la gasolina. Para dar una idea, esto equivale al presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, si la seguridad pública es hoy el principal problema que tiene México, estamos gastando lo mismo en subsidiar gasolinas. Otro comparativo importante. El subsidio para gasolinas en 2011 va a representar cerca del 80% del gasto de la Secretaría de Salud.
O sea, gastamos casi lo mismo en medicinas, vacunas, en garantizar provisión de servicios médicos a la gran mayoría de los mexicanos que en subsidiar la gasolina. Creo que esto puede dar una pequeña idea del absurdo. Sí, a mí lo que me, no sé si la palabra es molesta, pero tal vez sí es molesta un poco cuando escucho esto de que el gobierno subsidia la gasolina, es que creo que es un poco impreciso decir eso en el siguiente sentido. Si uno ve el precio de la gasolina en pesos constantes en los últimos 15, 20 años, es totalmente estable, totalmente estable. En esos últimos 15 años, 10 años más o menos, ha estado por abajo del precio de la gasolina en Estados Unidos. Y solamente en los últimos 5 años ha estado, no constantemente, ha estado por arriba del precio de la gasolina en Estados Unidos. Entonces, de esos 15 años, solamente 5 años ha habido este subsidio. Entonces, claramente, al ver esa gráfica de un precio en pesos constante totalmente estable, el objetivo aquí del gobierno es mantener el precio constante para evitar probablemente presiones inflacionarias, y yo diría, si bien en los últimos años hay un subsidio, en los otros 10, al contrario, se recaudaron una enorme cantidad de recursos al estar el precio por arriba del precio en Estados Unidos. Ahí nunca escuchamos ni quejas de gente que ahora se queja del subsidio, ni tampoco quejas porque hay distorsiones en el mercado, lo que tú quieras, ni tampoco escuchamos preguntas al gobierno de qué está haciendo con todos esos recursos adicionales que estuvo recaudando cuando el precio de la gasolina estuvo por arriba del precio de la gasolina en Estados Unidos. Entonces, siento otra vez que al decir que hay subsidio, parecería que ese es el objetivo del gobierno, y creo que si uno ve el precio en pesos constantes, claramente el objetivo es otro, el objetivo es mantener el peso constante. Podrá ser equivocada como estrategia, ¿no? Sí. Pero no, me hubiera encantado tener esta discusión hace 5 años, y lo que hubiera dicho en ese momento y lo que digo ahora es más o menos lo mismo. ¿Qué hace el gobierno fijando precios? ¿Qué hace la Secretaría de Hacienda decidiendo cuánto se le va a subir o si se va a mantener el precio de las gasolinas? El ejemplo que encuentro para comunicar mejor el problema es, por ejemplo, las naranjas y el jugo de naranja. O sea, si sube el precio de las naranjas, uno podría suponer que va a subir el precio de las naranjas. Digo, el precio del jugo de naranja. Eso no sucede con las gasolinas y el petróleo en México. No importa si el petróleo está a $20 por barril, como ocurrió hace muchos años, o ahora está arriba de 100, más o menos tenemos el mismo comportamiento. De 2008 para acá, el precio de la gasolina en México ha subido alrededor del 15%. El precio del petróleo ha subido cerca de 50%. Entonces, no hay una relación entre lo que vale la materia prima fundamental para producir las gasolinas y el precio final de las gasolinas. ¿A qué se debe esto? A esta noción de que debe ser el gobierno el que determina el valor final de las gasolinas. ¿Por qué sucede? Pues es una herencia de un país distinto, de una economía cerrada, donde había una oficina de gobierno dedicada a determinar los precios de distintos bienes. Ese México todavía persiste, y el caso ejemplar es el de las gasolinas. Además de que a mí se me hace un trabajo bastante ingrato. Imagínate lo que no le han de recordar y de decir al funcionario de la Secretaría de Hacienda, que desde hace un año, porque no lleva tanto tiempo este proceso, ha decidido subirle 8 centavos a la gasolina magna al año, digo al mes. Más o menos a principios o a mediados de mes hemos visto un incremento de 8 centavos. Esto no debería ser una tarea del gobierno. En las gran mayoría de las economías de países desarrollados, lo que vemos es que el precio de las gasolinas fluctúa de acuerdo a los precios del petróleo, y la gente está acostumbrada a que las gasolinas cambien de precio. Estaba viendo en Estados Unidos, en lo que va del año, la gasolina ha cambiado cerca de 20 veces de su valor, y está uno acostumbrado a que los precios en las bombas de gasolina en Estados Unidos fluctúen de un día a otro, incluso el mismo día puede cambiar el precio, y eso es lo natural cuando la materia prima tiene un precio tan mercurial como es el petróleo. ¿Cómo puede uno estimar el precio del petróleo hacia el futuro? Es casi imposible. La revista británica The Economist
parafraseando, creo que fue a Oscar Wilde, decía que prefería no hacer pronósticos, especialmente sobre el futuro. Son más complicados. Y creo que los pronósticos más difíciles son sobre los precios del petróleo. ¿Quién iba a pensar en enero, por ejemplo, que Libia iba a estar hoy en guerra civil y eso iba a incidir en el precio global del petróleo? Si hay un invierno muy crudo en Estados Unidos y los norteamericanos consumen más energía para mantener sus casas a temperatura ambiente, sube el precio del petróleo. Son demasiadas variables geopolíticas, climatológicas, una serie de cosas que determinan el precio que es muy difícil de predecir. ¿Por qué tiene que estar un funcionario de la Secretaría de Hacienda decidiendo cuál es el precio? Y mi hipótesis es más política que económica. No es por controlar la inflación, es porque el costo político de subir las gasolinas en México sería demasiado alto. Ahora, eso no contesta el hecho de que durante mucho tiempo estuvo muy por arriba. O sea, tu explicación política explique que esté por abajo del precio en el mercado, pero durante décadas, una década por lo menos, estuvo por arriba. Sí, no, pero también es la misma lógica, porque si fuera el mercado el que estuviera determinando los precios, no hubiera estado ni tan arriba ni tan abajo, hubiera mantenido un comportamiento en función de los precios del petróleo. Entonces, tu respuesta a cómo se debe de fijar el precio de la gasolina es que se fije por la oferta y la demanda en función de lo que pasa con el mercado del crudo a nivel mundial. El problema es que dejar la libre fluctuación de precios de gasolina no es una decisión técnica, no es una decisión económica, es una decisión política. Y sería un costo enorme llevarla a cabo. Pero ahorita entramos, si quieres, a lo político, pero en términos técnicos, tú dirías que se fije de como los plátanos y las naranjas que citabas en la introducción. Ahorita, si quieres, entramos al tema político. Y nos ahorraríamos muchísimo dinero. Y también dejaremos de recaudar muchísimo dinero. Depende del precio del petróleo. Sí, no, porque lo que estamos haciendo es el petróleo que se consume en el mercado interno, lo estamos depreciando para poder mantener el precio en las bombas de gasolina. No necesariamente, al contrario, en años como este, con petróleo más alto de lo esperado, que ha sido la constante del último quinquenio por lo menos, recaudaríamos mucho más, lo cual permitiría invertir en educación, en salud, en seguridad pública y en combate a la pobreza, que creo que deben ser las 4 prioridades del Estado mexicano. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace? Y no solo es responsabilidad del gobierno, yo diría toda la clase política, incluyendo a los partidos y al Congreso, apoyando estas decisiones de subsidio. Aquí, en el último año, creo que ha sido una decisión valiente del gobierno federal de empezar a subir moderadamente los precios de la gasolina, pero vemos las reacciones de toda la clase política y aquí creo que también debemos ser autocríticos de los medios de comunicación. Es algo que Carlos Elizondo ha insistido mucho en que los medios hemos sido muy malos explicando, digamos, la historia detrás de este debate de una manera que sea más clara. Pero déjame regresar a cómo fijar el precio. Tú dices el mercado. Ok, si incluyes la variable ecológica del impacto que tienen los coches en el medio ambiente, la contaminación, cambio climático, debería haber un sobreprecio, un impuesto adicional alto para incorporar, reflejar esos costos. ¿O no? ¿Usarías tú el precio de la gasolina para combatir ese problema? Podría ser un mecanismo de recaudación, además es un mecanismo de recaudación progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que tiene más dinero paga más impuestos. Si le pones un impuesto adicional que sí se cobre, un impuesto verde al uso de gasolinas, la gente que se viaja en transporte individual, en su coche solo, como lo vemos todos los días en las ciudades más grandes del país, la gente transportándose de un lado a otro en automóvil sola, a esa persona pagaría más. La persona que se transporta mediante transporte público, camión, metro, etcétera, pagaría menos impuestos a las gasolinas. Sería mucho más justo. Yo creo que al subsidio a la gasolina le podíamos poner, así como tenemos el Progresa, que es apoyo a los mexicanos en condiciones de pobreza, podíamos al subsidio a la gasolina ponerle el ProRico, porque es para apoyar a las clases más privilegiadas del país que utilizan el transporte individual. Cada vez que el gobierno mexicano subsidia la gasolina, tenemos un país más desigual y más injusto.
No, de acuerdo, pero entonces tú sí le pondrías un impuesto para dirigirlo a... Yo creo que sería no es idea mía, no es algo que se me haya ocurrido, es algo que sucede en Europa, en la gran mayoría de los países de la OSD, las economías más desarrolladas del mundo tienen impuestos verdes sobre los combustibles fósiles, sobre la generación de electricidad, y esto nos permitiría incluso, por ejemplo, bajarle impuestos al trabajo. Que fuera más barato contratar gente y que pagáramos más impuestos sobre la energía. Esto realmente, por eso me refiero a lo de la bala de plata, sería totalmente revolucionario que costara menos darle empleo a una persona y costara más viajar solo en tu coche. Y todavía ni siquiera hemos entrado a las ventajas del cambio climático y la protección del medio ambiente. Ahora, el contexto político del que hablabas, que según tú es lo que explica, o la principal variable que explica el que se haya subsidiado o se subsidie la gasolina. Entramos ya, digamos, a la recta final de este sexenio, empiezan ya a salir precandidatos, empezarán a salir pronto precandidatos, uno de ellos podría ser el actual secretario de Hacienda. Si tú crees que la variable que explica el por qué se subsidia la gasolina, ¿qué probabilidad le ves a que una vez más se caiga en este último año y medio de gobierno en una política de congelar precios por cuestiones meramente políticas? Creo que es una tentación enorme. De hecho, si vemos el comportamiento del gobierno federal, antes de las elecciones de 2009 no se atrevió a subir los precios de la gasolina. Pasaron las elecciones y empezó a subirlo gradualmente. Yo creo que la decisión más valiente que ha tomado el gobierno federal no es la lucha contra el crimen organizado, es subir el precio de las gasolinas, porque aunque sea 8 centavos al mes, la reacción política es el gasolinazo. La semana pasada se firmó un acuerdo entre varios medios de comunicación, las televisoras más importantes, radiodifusoras, periódicos, sobre el tratamiento y el lenguaje que se le debería dar al fenómeno de la delincuencia y el crimen organizado. Yo propondría, yo creo que no me van a hacer mucho caso, pero que se necesitaría algo similar sobre el precio de la energía. Y la próxima vez que un reportero le ponga un micrófono a uno de nuestros ilustres miembros de la clase política y diga, esto es el gasolinazo, y digo, oiga, ¿y cuántos centavos subió? Oiga, ¿y cuánto fue la inflación el año pasado? En 2010, el supuesto gasolinazo generó una inflación de 4.5%. Para 2011, la inflación anualizada, esto quiere decir como el pronóstico de la inflación, cómo vemos que va a venir en 2011, de acuerdo a lo que llevamos en enero, febrero y marzo hasta la fecha, va a ser una inflación anual del 3.5%. Entonces, el gasolinazo está en la imaginación de los políticos. ¿Por qué sigue ahí? Porque los medios de comunicación se los permitimos. Cada vez que lanzan este mito, ahí vamos y respondemos y vemos cómo reacción, tratando de explicar alinear el alza de la gasolina con otros aumentos de precios generalizados que según los datos duros y la evidencia empírica no están ahí. ¿Por qué cuando sube el huevo no hablamos del huevazo? O sube el jitomate y no hablamos del jitomatazo. Porque no tiene una rentabilidad política para atacar al gobierno como es el gasolinazo. ¿Qué se necesitaría para cambiar esto? Como decía, es una decisión política, pero más que eso, yo creo que es un nuevo acuerdo, un nuevo pacto social. Explicarle a los mexicanos el costo de subsidiar las gasolinas, racionalizar que estamos literalmente invirtiendo enormes cantidades de recursos para que se vayan por el escape del coche, y son recursos que no estamos invirtiendo en capital humano, en educación y salud, como decía antes, y esto tiene que ser un proceso gradual. Ahí creo que el grave error del gobierno federal y de la Secretaría de Hacienda durante los últimos meses es que pagan los costos políticos. Cada vez que sube 8 centavos sale algún noticiero, sale algún periódico hablando del gasolinazo y no explican los costos de oportunidad de estar subsidiando las gasolinas, estar subsidiando la contaminación, en lugar de lo que podríamos hacer con esos recursos. Se podría bajar impuestos, se podría hacer muchas cosas que no están sucediendo en el país por tener gasolina más barata. Pues sí. En fin, será sin duda un tema que seguirá en la agenda. Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Y vamos a un corte y en un momento regresamos con Pascal Beltrán del Río para platicar sobre la situación en Libia. Quédese en Foro TV, que aquí continúa la hora de opinar.